Hola, bienvenidos, bienvenidas aquí a Tu Cuerpo. Soy Yerani Flores y les acompaño una vez más en este espacio dedicado a su bienestar. En el programa de hoy abordaremos una realidad que trasciende fronteras, la salud de los inmigrantes. Analizaremos un dato crucial: la migración no es un riesgo sanitario en sí mismo, sin embargo, las condiciones del viaje y la falta de acceso a servicios en los países de acogida exponen a esta población a una vulnerabilidad extrema. Según la Organización Mundial de la Salud, los migrantes suelen tener una salud inicialmente buena, el llamado efecto del inmigrante sano, pero esta se deteriora con el estrés, la exclusión y la pobreza. Estamos ante un desafío de derechos humanos que podemos y debemos visibilizar. Antes de profundizar en este tema de soberanía sobre nuestra salud colectiva, vayamos a las noticias más destacadas de la semana en materia de salud. Con un mes de anticipación se inició la campaña de vacunación contra la influenza para proteger a la llamada población vulnerable. Invitamos a todas las mujeres embarazadas, a todos los adultos mayores, a la población con patología de base, a los padres de familia también la apertura para la vacunación a los niños desde los 6 meses hasta los 12 años de edad, pues a que puedan apersonarse a los más de 3.500 vacunatorios que tenemos habilitados a nivel nacional. La movilización sanitaria es acompañada por la Organización Panamericana de la Salud, que facilita la obtención de las vacunas. La influenza es una enfermedad dinámica y es impredecible y es capaz de también generar un incremento subido en su transmisión y de afectar con mayor severidad a todos los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Desde la Organización Panamericana de la Salud hacemos un llamado a actuar con anticipación. Se destacó el hecho de que la campaña realizada el año pasado logró sus objetivos y se confía un resultado similar en esta gestión. Durante la primera etapa, que ya empezó para la población en riesgo, y la segunda, que se inicia en junio, cuando empieza oficialmente el invierno. La meta programada durante la gestión 2025 ha sido cubierta, habiéndose logrado un 98.7% de vacunación, habiendo vacunado a 1.711.000 personas a nivel nacional. Creo que es importante también recordar que menores de un año y de un año de edad hemos tenido una brecha muy importante en lo que ha sido la vacunación, que será bueno nuevamente reforzar. Se anunció que se cuenta con más de 1.700.000 dosis para esta primera fase de casi 2 meses. Para la población, la vacuna no tiene costo. El frío está fuerte, este clima es inestable, entonces hay que siempre resguardar la salud de los pequeños. Puede producir complicaciones severas, entonces por eso es muy importante que todos estemos vacunados, y más ahora que viene el periodo invernal. La influenza apareció a fines del año pasado en la ciudad de Santa Cruz, donde se concentra más del 40% de los 1.600 casos, y ya se registraron 22 personas fallecidas desde principios de año. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Cuando hablamos de cuidar el cuerpo en movimiento, no solo se trata de tratar enfermedades, sino de garantizar la continuidad de los cuidados. Actualmente se estima que las barreras lingüísticas y el miedo a la deportación hacen que miles de personas eviten buscar atención médica hasta que las condiciones son críticas. Por otro lado, las enfermedades no transmisibles como la diabetes o la hipertensión se descontrolan durante los tránsitos migratorios por la falta de medicación adecuada. Este desafío revela que el problema no es solo la patología, sino la falta de corredores sanitarios seguros. En Procesos en Salud veremos cómo se están implementando historiales clínicos digitales transfronterizos para no interrumpir los tratamientos de quienes buscan un nuevo hogar. Bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud, lo que comenzó como un certificado COVID-19 se está convirtiendo en algo mucho más grande, una red global de salud digital. Hoy, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, las personas migrantes y refugiadas pueden llevar su información médica directamente en su teléfono, credenciales seguras, verificables y listas para usarse en cualquier frontera.
Para que esta información funcione en distintos países, se utiliza el resumen internacional del paciente, un formato estándar que incluye datos claves, alergias, medicación, cirugías e inmunizaciones. La ventaja, se traduce automáticamente al idioma local, permitiendo que el personal médico actúe rápido, sin barreras de lenguaje. En Europa, este tema ya está en marcha. Proyectos como el Espacio Europeo de Datos de Salud y los servicios digitales transfronterizos permiten que una persona en movimiento pueda acceder a sus medicamentos en otro país, con una receta electrónica válida. Aún así, el desafío sigue siendo global. Las restricciones sobre datos, las políticas de privacidad y la falta de conectividad limitan su implementación en muchas rutas migratorias. Para superar estas barreras, ya se están probando nuevas soluciones, como tarjetas inteligentes que funcionan sin internet y sistemas basados en blockchain, tecnologías que permiten validar tratamientos e historiales clínicos de forma segura, garantizando la continuidad del cuidado, incluso en los contextos más difíciles. Como cada semana, acompáñanos a descubrir los hitos que nos acercaron a un futuro más saludable y que marcaron un antes y un después en la historia de la medicina y la salud. Primer martes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma, jornada dedicada a informar y romper mitos sobre esta afectación, bajo la coordinación de la Iniciativa Global para el Asma, GINA. Cada 5 de mayo se habla de una patología poco visible, pero muy seria, la hipertensión pulmonar, que afecta tanto a los pulmones como al corazón. El 5 de mayo también pone en foco a la enfermedad celíaca, promoviendo mayor conciencia y una mejor calidad de vida para quienes viven sin gluten. Cada 8 de mayo se visibiliza el cáncer de ovarios. Sus síntomas suelen ser poco claros y pueden confundirse fácilmente con molestias digestivas o urinarias comunes. La lucha por una buena salud no es solo un tema médico, es un acto de resistencia y humanidad. Garantizar el acceso a la salud para todos, sin importar su origen, es la verdadera medida del desarrollo de nuestra seguridad sanitaria global. Al volver de la pausa, conoceremos cómo la integración social es el mejor medicamento preventivo. No se aparten. Estamos de regreso aquí en Guía tu Cuerpo. A lo largo de la historia, las migraciones han sido motores de intercambio cultural, pero hoy representan un llamado urgente a la empatía sanitaria. El triunfo sobre una pandemia o un brote no es posible si excluimos a los migrantes de las campañas de vacunación y prevención. Actualmente, investigaciones revelan que el llamado duelo migratorio afecta profundamente la salud mental, generando síntomas psicosomáticos, pero muchas veces se confunden con dolencias físicas. Sin embargo, esta vulnerabilidad se combate con políticas de inclusión. Se estima que por cada dólar invertido en salud preventiva para migrantes, los sistemas públicos ahorran $3 en urgencias. Veamos cómo el empoderamiento comunitario, la atención primaria y una regulación digna se han convertido en herramientas poderosas para garantizar una salud global, soberana y sin fronteras. La migración contemporánea debe entenderse como un fenómeno multicasual, donde la persona no es el origen del problema, sino el síntoma de un desequilibrio estructural sistémico. En el contexto histórico actual, el acto de migrar ha dejado de ser una opción para convertirse en un mecanismo de supervivencia forzado por la asfixia económica, la violencia social o el colapso de las instituciones. En este escenario, la salud del migrante comienza a erosionarse mucho antes de la partida marcada por el estrés crónico de la incertidumbre y la carencia. La migración no es una decisión aislada, es el resultado de una violencia estructural que hace que la vida en el territorio sea biológicamente y socialmente insostenible. El migrante no es un agente que elige el riesgo, sino un sujeto desplazado por una arquitectura de exclusión política y económica. Se estima que en el mundo hay 281 millones de migrantes internacionales, es decir, el 3,6% de la población mundial vive en países distintos a los que nacieron.
Durante el trayecto, periodo de mayor vulnerabilidad, la salud se convierte en una cuestión de privilegios. La clase social determina el riesgo biológico. No enfrenta la misma carga quien posee recursos para un transporte seguro de quien debe enfrentar la geografía con su propio cuerpo, exponiéndose a climas extremos, redes criminales y la ausencia de saneamiento básico. Esta exposición al trauma genera el síndrome de Ulises, un duelo migratorio extremo que la medicina tradicional suele patologizar erróneamente, ignorando que es una respuesta normal ante un entorno profundamente anormal. El síndrome de Ulises está muy relacionado con lo que se conoce como el duelo migratorio, aunque no son exactamente lo mismo. Se dice que este duelo es múltiple justamente porque son muchas las pérdidas y duelos a la vez. Este síndrome causa los mismos síntomas que cuando una persona está atravesando por una muy mala temporada, como tristeza, problemas para dormir, dolores de cabeza, problemas digestivos y puede producir ansiedad, depresión o ira prolongados. La llegada a la frontera representa un punto de inflexión crítico. Aquí, la salud enfrenta un doble desafío: el agotamiento físico del viaje y la barrera burocrática del país receptor. La paradoja de la atención es que en la mayoría de los puntos fronterizos, la respuesta sanitaria se limita a lo agudo: deshidratación, heridas o control de infecciones, ignorando la carga invisible, el trauma postraumático y el duelo migratorio. Por las pérdidas asociadas al proceso migratorio. Es decir, cuando migramos perdemos muchas cosas, perdemos nuestra familia, perdemos nuestros amigos, perdemos nuestra cultura, perdemos nuestra tierra, perdemos la conexión con nuestro grupo de iguales, y todo eso muchas veces no se piensa ni por la persona que va a emigrar ni por el país que la acoge. Sin embargo, son muchas pérdidas, son muchas cosas que una persona pierde y que tiene que adaptarse a esa nueva situación. Al condicionar la atención al estatus migratorio, se crea una población en la sombra que evita buscar ayuda por temor a la deportación. El enfoque fronterizo actual prioriza la seguridad nacional sobre la seguridad humana, un error de salud pública que vulnera tanto al recién llegado como a la comunidad de acogida. Como inmigrantes nos toca adaptarnos y buscar la manera de comunicarnos, aprender lo básico, tener el traductor en el celular, o muchas veces podemos anotar hasta en un papel las cosas que no sepamos o que no conozcamos. A pesar de estos esfuerzos, el alcance de la cooperación internacional se ve frecuentemente limitado por la falta de financiamiento y la reticencia de gobiernos alineados a políticas capitalistas financieras en integrar plenamente a los migrantes en sus sistemas nacionales de salud. Impulsó que el gobierno italiano reconociera a la salud como un derecho humano que debe ser accesible a todos independientemente de su género, de su raza, de su etnia y de su estado migratorio. La migración es en última instancia un grito de optimismo y una búsqueda de dignidad. Reconocer al migrante como sujeto de derechos es el primer paso para construir una sociedad más justa y resiliente. Debemos transitar hacia sistemas de salud sensibilizados en el bienestar humano y sobre todo de quienes se desplazan por necesidad de supervivencia, y una salud universal que no necesite pasaporte. ¿Conoce usted del síndrome de Ulises? Es un cuadro de estrés crónico único en inmigrantes que se enfrentan a la soledad, el fracaso del proyecto migratorio y peligros durante el viaje. No es una enfermedad mental en sí, sino una respuesta extrema del cuerpo ante situaciones adversas que superan la capacidad de adaptación. Entender esto nos ayuda a ver al inmigrante con ojos de resiliencia y no solo de carencia. A continuación te invitamos a descubrir más sobre cómo la mente y el cuerpo reaccionan ante el cambio del entorno. El efecto de la primera noche. Para muchas personas migrantes, dormir en un lugar nuevo no es descansar. El cerebro mantiene una parte activa, en estado de alerta como mecanismo de protección. Por eso, el agotamiento no es solo físico, es un cerebro que no se permite desconectar en entornos inciertos. Verde que cura, el papel del nervio vago. El contacto con la naturaleza reduce el estrés y calma el cuerpo, pero en muchos entornos urbanos o centros de detención, este contacto desaparece. Para una persona migrante, ver árboles o espacios verdes no es un lujo, es una necesidad biológica que ayuda a regular el corazón y mejorar la digestión.
Cuando el tiempo se alarga, muchas personas migrantes sienten que el tiempo pasa más lento. No es una sensación. Su cerebro está procesando demasiada información nueva, nuevos idiomas, rutas, normas. Esta sobrecarga activa y la neuroplasticidad hace que los días se sientan más largos. Un cuerpo en alerta constante. Lo que para un turista es curiosidad, para un migrante es supervivencia. El cuerpo permanece en hipervigilancia, pupilas dilatadas, músculos listos para reaccionar. Es una respuesta natural, pero sostenida en el tiempo, que puede generar fatiga extrema. Cuando el espacio cambia la mente en espacios reducidos o hacinados, la mente se enfoca en sobrevivir, comer, dormir, resolver. Pero al llegar a lugares abiertos, el cerebro cambia, aparecen las ideas, los planes, la posibilidad de imaginar el futuro, porque a veces tener más espacio también es volver a soñar. El acceso a la salud no es un privilegio, es un acto de soberanía sobre nuestra dignidad como seres humanos. En un mundo en movimiento, vivir mejor implica exigir políticas que protejan a quien deja su tierra. Ya regresamos con más de Guía tu Cuerpo. Según los últimos reportes de Naciones Unidas, y mientras el mundo enfrenta el reto de la salud en los inmigrantes, están surgiendo avances esperanzadores en la salud urbana inclusiva. Desde clínicas móviles en zonas fronterizas hasta el uso de telemedicina en idiomas nativos para refugiados, la tecnología se está poniendo al servicio de la solidaridad. La búsqueda de soluciones equitativas es una de las áreas más urgentes y esperanzadoras de este siglo. A continuación, más información en nuestra nota positiva. Las clínicas ya no son solo puntos de atención. Hoy llegan hasta donde están los migrantes. En algunas de las rutas más complejas del mundo, estas unidades portátiles funcionan como verdaderos centros médicos en movimiento. Cuentan con equipos como ecografías y rayos X portátiles, que permiten diagnósticos en tiempo real, sin importar la distancia. Y que ahí puedan ser atendidos de las distintas necesidades médicas que requieren. Muchas veces son laceraciones, muchas veces son problemas bronquiales, otras veces son problemas estomacales, etc. Entonces, vamos a llevar la ayuda humanitaria a donde están los migrantes para evitar que ellos nos estén buscando o se encuentren limitados en su atención. Además, la atención no se detiene en la frontera. Gracias a redes digitales seguras, la información médica viaja con cada persona. Si alguien recibe una vacuna o tratamiento, su historial se guarda en una nube humanitaria, permitiendo continuidad en la atención sin repetir exámenes ni perder tiempo. Y algo muy importante es que todos estos puntos de asistencia no funcionan solos, sino que funcionan justamente en una red. Funcionan en colaboración con hospitales, con otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras, como Médicos del Mundo, la Organización Internacional para las Migraciones, para dar esta atención integral. La tecnología también está rompiendo barreras culturales. Hoy los sistemas de traducción no solo interpretan palabras, sino que comprenden formas de entender la salud propia de cada comunidad. Así, las personas pueden expresarse en su lengua materna, reduciendo el estrés y mejorando su recuperación. Las ciudades también se están adaptando. Cada vez más, los servicios de salud se instalan en lugares de tránsito, como estaciones de metro o terminales de autobuses. Con el apoyo de datos en tiempo real, los recursos se mueven según las necesidades, llegando justo donde más se requieren. Pero el cambio más importante tiene rostro humano. Promotores de salud comunitarios, muchos de ellos migrantes, son quienes acompañan, orientan y generan confianza. Con tecnología en mano, pero con empatía al frente, demuestran que cuidar la salud también es una forma de acoger. La soberanía sanitaria también viaja con nosotros en nuestros saberes y en las semillas que cruzan fronteras. Hoy en día, la ciencia reconoce el poder de aliados naturales para gestionar la ansiedad
que suele acompañar a los procesos migratorios. Plantas como la pasiflora, la valeriana y la manzanilla no solo son tradición, sino que contienen compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central, ayudando a calmar el estrés crónico sin generar dependencia. Es una labor de rescate de saberes ancestrales que, al ser integrados con la medicina convencional, permiten una atención más humana y culturalmente adecuada, priorizando siempre la fortaleza de nuestro cuerpo y el respeto a nuestra identidad frente a las amenazas externas. Para una persona migrante, contar con herramientas que ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo es fundamental durante la travesía. Hoy sabemos que la salud mental no ocurre solo en el cerebro. Existe una conexión directa entre el intestino y el sistema nervioso. En este eje, intestino-cerebro, algunas plantas medicinales pueden apoyar ambos sistemas al mismo tiempo. Una de ellas es la pasiflora, Passiflora incarnata, conocida como un ansiolítico natural. Sus compuestos ayudan a regular el GABA, un neurotransmisor que disminuye la sobrecarga del sistema nervioso, favoreciendo la calma sin generar sedación excesiva. La valeriana, Valeriana officinalis, actúa como un apoyo natural para el descanso. Sus componentes contribuyen a relajar el cuerpo y facilitar el sueño reparador, algo esencial en contexto de incertidumbre, refugio o tránsito constante. La manzanilla, Matricaria chamomila, más allá de su uso digestivo, tiene efectos calmantes gracias a compuestos como la apigenina. Ayuda a reducir la ansiedad y aliviar molestias gastrointestinales, convirtiéndose en una de las infusiones más accesibles y universales. Al consumir estas infusiones, no solo se calma la mente, también se protege el intestino, clave en la producción de serotonina, relacionada con el bienestar emocional. En este contexto, cuidar la microbiota y el sistema nervioso no es solo salud, es una forma de resistencia para quienes siguen avanzando lejos de casa. Ahora te invitamos a no perderte Sanamente de la mano de Aiza García, un espacio que junto a Guía tu Cuerpo te brinda todas las herramientas para vivir y sentirte bien. Aquí te dejamos un adelanto. Si el cuadro de fiebre es muy agudo y tienes mucho dolor de cuerpo y te haces una prueba de sangre y tus plaquetas están un poquito más bajas, puedes prácticamente asegurar que es dengue. Si tienes mucho dolor articular, tienes fiebre y obviamente no tienes alteraciones en tu biometría, puedes pensar que es chikungunya. Si tienes el ojo muy rojo, una erupción y fiebre, puedes pensar que es Zika. Con esta información concluimos esta emisión de Guía tu Cuerpo, recordando que la salud no tiene nacionalidad y que cuidar al que llega es el pilar fundamental de nuestra soberanía y el futuro de nuestra humanidad integral. Preservar el bienestar de todos es, en definitiva, cuidar la vida. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Fue un verdadero placer acompañarles en esta jornada por la salud sin fronteras. Nos vemos la próxima semana.